¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que vean este video. Este canal es Maritza Atenea RR, de todo un poquito por ahora, y continuamos con la segunda parte del documento leído en voz alta referente a Atenea, la diosa griega. Este documento ha sido tomado de Wikipedia. La dirección es https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea. Bueno, estábamos en la parte nombre, etimología y origen. Atenea tenía una relación especial con Atenas, como demuestra la conexión etimológica de los nombres de la diosa y la ciudad. Un nombre plural porque aludía al lugar donde presidía su hermandad, las Atenai, en tiempos anteriores. Micenas era la ciudad donde la diosa era llamada Micena, Miquene, y Micenas es el nombre en plural para la hermandad femenina que la asistía allí. En Tebas era llamada Teba, y la ciudad es de nuevo un plural. Similarmente, en Atenas era llamada Atena o Atenea. Si su nombre aparece en eteocretense o no es una cuestión que tendrá que esperar a que se descifre el lineal A. Bueno, es algo que dice acá. Gunther Neumann ha sugerido que el nombre Atenea es posiblemente de origen lidio. Puede ser una palabra compuesta derivada en parte del tircénico Ati, madre, y del nombre de la diosa Jurrita, Hanahana, abreviado en varios lugares como Ana. En la Grecia micénica, el teónimo Atanapotinija aparece una sola vez inscrito en las tablillas UD52 en el lineal B de Cnosos, de la habitación de las tablillas del carro de la segunda era tardía minoica, según la cronología establecida por Arthur Evans. Aunque, aunque Athana Ponilla, aunque Athana Potnilla se traduce a menudo como señora Atenea, significa literalmente la potnia de Atana o de Atana, que quizás signifique la señora de Atenas. Cualquier relación con la ciudad de Atenas en la inscripción de Knossos es incierta. También aparece Atanodyuaja, siendo la parte final la transcripción en lineal B de lo que conocemos en griego antiguo como diwia, con W micénico, diuya o diwilla, divino. En su catálogo Crátilo, el filósofo griego Platón da la etimología del nombre de Atenea a partir del punto de vista de los antiguos atenienses. Este, amigo mío, tiene más peso. Ahora bien, parece que los antiguos tenían sobre Atenea la misma idea que los actuales entendidos en Homero. Y es que la mayoría de estos, cuando comentan al poeta, dicen que Atenea es la responsable de la inteligencia, nous, misma, y del pensamiento, dianoia, con que el que puso los nombres pensaba, según aparece, algo similar sobre ella, y lo que es más importante, queriendo designar la inteligencia de Dios, Theu Noesis. Dice más o menos que ella es la inteligencia divina, Theonoa, sirviéndose de la A de otros dialectos en vez de la E y eliminando tanto la I como la S. Y aún quizá ni siquiera por esta razón, sino que la llamó Theonoe en la idea de que ella, por encima de los demás, conoce, noese, las cosas divinas, tateia. Claro que tampoco es disparatado que quisiera también designar etonoe a la inteligencia ética, tua etei noesis, en la idea de que la diosa es esto, y ya sea él o algún otro,
La llamaron después Atená, transformándolo en un nombre más bello según creían ellos. Así pues, para Platón su nombre procedía del griego Athenoa, que los griegos racionalizaron como la mente, nous, de la deidad Theos o Teos. El historiador griego Heródoto señaló que los ciudadanos egipcios de Sais adoraban a una diosa cuyo nombre egipcio era Neit y la identificaban con Atenea. Algunos autores creen que en tiempos antiguos la propia Atenea era un mochuelo o una diosa pájaro en general. En el libro 3 de la Odisea, Atenea adopta la forma de un pigargo o águila marina. Estos autores arguyen que abandonó su máscara de mochuelo antes de perder las alas. Atenea, para el momento en que aparece en el arte, señaló Harrison, se había despojado completamente de su forma animal, reduciendo las formas de serpiente y pájaro que una vez tuvo atributos, pero ocasionalmente sigue apareciendo con alas en vasijas pintadas de figuras negras. Algunos autores afirman que las borlas de su égida podrían ser los restos de alas. Roles y funciones. Una serie completa de fábulas y usos pertenecientes especialmente a la religión ateniense representa a Atenea como la ayudante y protectora de la agricultura, papel bajo el cual se representa a la diosa como inventora del arado y el rastrillo. Creó el olivo, enseñó a la gente a uncir los bueyes para arar, cuidó de la cría de caballos e instruyó a los hombres en su doma con bridas. Otra invención suya. Las dos deidades Erecteo y Erictonio, honradas en el Ática como poderes del fértil suelo, son sus hijos adoptivos. Los nombres de sus primeras sacerdotisas, las hijas de Cécrope, Aglauro, Pandroso y Herce, significan aire brillante, rocío y lluvia. Son meras personificaciones de sus cualidades de gran valor para el territorio ateniense. Además de las invenciones relativas a la agricultura, también se atribuían otras relacionadas con varios tipos de ciencia, industria y arte, y todos sus inventos no son del tipo que los hombres harían por azar o accidente, sino que requerían reflexión y meditación. Pueden señalarse la invención de los números, del carro y de la navegación. En la historia ateniense enseña a Erictonio a atar sus caballos al carro y en la corintia enseña a Belerofonte a dominar a Pegaso. Respecto a todos los tipos de artes útiles, se creía que había familiarizado a los hombres con los medios e instrumentos que eran necesarios para practicarlas, como con el arte de producir fuego. También se creía que había inventado casi todos los tipos de trabajo en los que se empleaba a las mujeres, como el hilado y el tejido, y ella misma era diestra en ellos. Incluso en Homero, todos los productos del arte femenino se califican de obras de Atenea. Muchos paladios, estatuas de Palas, llevaban un huso y una rueca en la mano izquierda. Su genio cubre el campo de la música y el baile. Fue la inventora de la flauta y la trompeta, así como de la danza de la guerra pírrica, de la que se decía que fue su ejecutora más antigua en la celebración de la victoria de los dioses sobre los gigantes. En suma, Atenea y Hefesto fueron los grandes patrones de artes tanto útiles como elegantes. Por ello se la llamaba Ergane, y los autores posteriores la hicieron diosa de toda la sabiduría, el conocimiento y el arte, y la representaron sentada a la derecha de su padre Zeus y apoyándole con sus consejos. Como todas las demás deidades que se suponía que dispensaban las bendiciones de la naturaleza, es la protectora del crecimiento de los niños y como diosa del cielo claro y el aire puro otorga salud y aleja la enfermedad.
Más aún, en Atenas era una deidad patrona del Estado y la protectora con Zeus de las fraterías, las causas que formaban la base del Estado. En Atenas y Esparta protegía las asambleas populares y deliberativas. En los demás sitios presidía sobre las mayores uniones de la gente. También mantenía la autoridad de la ley, la justicia y el orden en las cortes y la asamblea del pueblo. Esta noción era tan antigua como los poemas homéricos en los que se describe a Atenea ayudando a Odiseo contra la conducta sin leyes de los pretendientes. Se creía que había instituido la antigua corte del Areópago y en casos en los que los votos de los jueces estaban empatados, daba el decisivo en favor del acusado. Atenea promocionaba la prosperidad interna del Estado al fomentar la agricultura y la industria y al mantener la ley y el orden en todas las transacciones públicas, y de la misma forma también lo protegía de los enemigos extranjeros y así asumía el carácter de una deidad de la guerra, aunque en un sentido muy diferente al de Ares, Eris o Enio. Según Homero, ni siquiera llevaba armas, sino que las tomaba prestadas de Zeus, guardaba a los hombres de la masacre cuando la prudencia lo requería y repelía el salvaje amor por la guerra de Ares conquistándolo. Atenea no ama la guerra por sí misma, sino solo por las ventajas que ganaba el Estado al emprenderla, y por tanto solo apoya aquellas empresas bélicas que se iniciaban con prudencia y que probablemente arrojaran resultados favorables. En época de guerra, las ciudades, fortalezas y puertos quedan bajo su especial protección. Como diosa prudente de la guerra, también era la protectora de todos los héroes que se distinguieron por su prudencia y buenos consejos, así como por su fuerza y valor, como Heracles, Perseo, Belerofonte, Aquiles, Jasón, Diomedes, Odiseo. Como diosa de la guerra y protectora de los héroes, Atenea suele aparecer con armadura, con la égida y una vara dorada con la que otorga a sus favoritos juventud y majestad. Culto. Atenea fue adorada en todas las partes de Grecia, sugiriendo su relación con Tritón, que sus lugares de culto más antiguo en Grecia se ubicaban en las riberas de este río Beocio, que desembocaban en el lago Copais, y donde había dos antiguas ciudades pelasgas, Atenas y Eleusis, que fueron, según la tradición, tragadas por el lago. Desde allí su culto fue llevado en un periodo muy antiguo por los minios al Ática, Libia y otros países. En Atenas se convirtió en la gran divinidad nacional de la ciudad y el país, y más tarde fue considerada por los atenienses están letras griegas, estándole consagrada a la serpiente y el símbolo de la renovación perpetua. En Lindos, Rodas, su culto era igualmente muy antiguo, siendo adorada como la diosa que ayudó a Danio a construir el primer barco de 50 remos. Entre las cosas que le estaban consagradas puede mencionarse también el mochuelo, muchas veces traducido erróneamente como lechuza, el gallo y el olivo que se decía que había creado en su concurso con Poseidón por la posesión del Ática. En Corone, Mesenia, su estatua llevaba una corneja en la mano. Los sacrificios que se ofrecían a Atenea consistían en toros, de donde probablemente obtuvo el epíteto de tauróbolo, corderos y vacas. Eustacio señala que solo se le sacrificaban hembras con excepción de los corderos. En Ilión se decía que se le sacrificaban doncellas o niños iocrios cada año como expiación por el crimen cometido por Ayante Locrio con Casandra, y la Suda afirma que estos sacrificios siguieron ofreciéndosele hasta el 346 a.C.
En el Ática se celebraban varios festivales, haciendo referencia al papel de Atenea como protectora de la agricultura, las calinterías y plinterías, las esiroforias, las arreforías o erceforías y las oscoforías, que eran comunes a Atenea y Dioniso. Incluso la fiesta principal, las Panateneas, fue originalmente una fiesta de la cosecha. La siembra se abría con 3 servicios sagrados del arado. De estos, 2 eran en honor de Atenea como inventora del arado, mientras el tercero se celebraba en honor de Deméter. Al comienzo de la primavera se le daban gracias por anticipado por la protección que iba a proporcionar a los campos. Es significativo que la presentación del peplo o manto, la principal ofrenda de la celebración, tuviese lugar en la temporada de siembra. Era adorada en las calceas o fiesta de los herreros como señora y protectora de las artes y la artesanía. El festival de la apaturia hacía una referencia directa al carácter de la diosa como protectora del Estado. En el festival de Atenea y Tonia en Coronea era una fiesta confederada de toda Beocia. Fue adorada en Erecteo, en el templo bautizado en su honor, el Erecteion, el santuario más antiguo de la Acrópolis de Atenas. Epítetos. El epíteto homérico más común para Atenea, Glaucopis, suele traducirse como de ojos brillantes y es una combinación de glaucos, brillante, plateado, y posteriormente garzo o gris, ojo o a veces cara. Es interesante advertir mochuelo tiene la misma raíz presumiblemente por sus característicos ojos. El pájaro se ve bien de noche. El pájaro que se ve bien de noche está estrechamente relacionado con la diosa de la sabiduría. En representaciones arcaicas, Atenea suele ser representada con un mochuelo posado en su cabeza. En tiempos antiguos, Atenea bien pudo haber sido una diosa pájaro parecida a la diosa desconocida, representada con mochuelos, alas y garras de pájaro en el relieve Burnei, una terracota mesopotámica de principios del segundo milenio antes de Cristo. En la Ilíada, los himnos homéricos y en la Teogonía de Hesíodo, Atenea recibe el curioso epíteto Tritogenia, cuyo significado exacto no está claro. Parece significar nacida de Tritón, indicando quizás que este dios marino era su padre según algunos antiguos mitos, o menos probablemente que nació cerca del lago Tritón en África. Otros derivan este epíteto de una antigua palabra cretense eólica o beocia, que significa cabeza, por lo que el epíteto sería nacida de la cabeza, y otros creen que tenía la intención de conmemorar la circunstancia de haber nacido en el tercer día del mes, nacida tercera. Atenea fue equiparada a menudo con Afea, una diosa local de la isla de Egina ubicada cerca de Atenas, tras quedar bajo el control de esta. El historiador griego Plutarco también alude a un ejemplo durante la construcción de Partenón en la que fue llamada Higía o saludable. Un caso maravilloso ocurrido mientras se construían dio indicio a que la diosa, lejos de repugnar la obra, tomaba parte en ella y concurría a su perfección. El más laborioso y activo de los artistas tropezó y cayó de lo alto, quedando tan maltratado que le desahuciaron los médicos. Apesadumbróse Pericles y la diosa, apareciéndosele entre sueños. Le indicó una medicina con la cual muy pronta y fácilmente le puso bueno. Por este suceso colocó en la ciudadela la estatua de bronce de Atenea Higía junto al ara, que se dice
estaba allí antes. Fidias hizo además la estatua de oro de la diosa y en la base se lee la inscripción que le designa autor de ella. Otros epítetos son Acrea, Acria, bajo el que era adorada en Argos, Aetita, bajo el que era adorada en Megara. La palabra Aitía significa buceador y figurativamente barco, por lo que el título debe aludir a Atenea como profesora del arte de la construcción de barcos y la navegación. Ageleia, que impera en las batallas. Agiopoinos, vengadora. Agiraia. Alalcomeneis, poder defensivo o bien de Alalcomeneo. Alcidemo, defensora del pueblo. Alcímaca. Areia, por su papel en el juicio realizado en el Areópago a Orestes por la muerte de su madre Clitemnestra. Aritona, Aritone, incansable. Boarmia, protectora de los bueyes. Boudeia, diosa de los bueyes. Boulaia, consejera. Calinitis, de la brida. Sidonia, en un templo de Frixa, Élide, que fue construido por Clímeno de Sidonia. Cledoucos, Ergane, como protectora de los artesanos, bajo este nombre se la menciona en varias inscripciones halladas en la Acrópolis. Erisiptolis, protectora de la ciudad. Lafria. Hipia, ecuestre, como la inventora del carro, título bajo el que fue adorada en Atenas, Tegea y Olimpia. Con este nombre recibía un parentesco diferente, hija de Poseidón y Pólife y hermana de Océano. Laosos, beneficiosa. Meganitis, de gran recurso. Oftálmutis. Oguderces. Optiletis, de vista aguda. Palas o palás, de significado controvertido, que pudiera ser doncella o la que blande el escudo. El epíteto es el nombre del gigante que según algunas tradiciones era su padre y al que mató cuando intentó violarla, o bien de una hermana de leche, compañera u oponente en la batalla, a la que mató accidentalmente fabricando el paladio y anteponiendo su nombre al suyo propio como homenaje. Sobre este asunto, Burket dice que es la Palas de Atenea, Palas Atenae, igual que la Era de Argos es Ere Argeie. Panaquea, bajo el que fue adorada como diosa de la liga aquea. Partenos o Partenos, virgen, como fue adorada en el Partenón, especialmente durante las Panateneas. Véase más arriba, bueno, ya se leyó. Pilaitis, Polias, como protectora de Atenas y la Acrópolis, pero también de otras ciudades como Argos, Esparta, Górtina, Lindos y Larisa. Polioucos, que protege la ciudad. Poluboulos, del buen consejo. Polumetis, de numerosos inventos. Promacorma, defensora de la bahía. Promacos o Promachos, que lucha adelante cuando dirigía la batalla. Tritonia. Representaciones y atributos clásicos. Atenea fue representada en obras de arte con frecuencia, pero fue Fidias quien estableció su tipo ideal en 3 estatuas, las más famosas, erigidas en la Acrópolis de Atenea. La colosal estatua criselefantina, labrada en marfil y oro, de Atenea Partenos, de 30 pies de altura, con el pedestal ubicada en el Partenón. La diosa era representada llevando una larga túnica que le caía hasta los pies y sobre su pecho tenía la égida con la cabeza de Gorgona. Tenía un casco en la cabeza y llevaba en una mano una Nike de 6 pies de alto y en la otra una lanza
con la que apoyaba contra un escudo adornado con escenas de las batallas de las Amazonas con los gigantes. A sus pies tenía una serpiente. La estatua de bronce de Atenea Promacos, fundida de los expolios de los atenienses en la batalla de Maratón, ubicada entre los Propíleos y el Erecteion. Las proporciones de esta estatua eran tan enormes que la brillante punta de la lanza y el penacho del casco eran visibles para los marineros que se aproximaban al Pireo desde Sunión. La Palas Lemnia, así llamada porque había sido dedicada por los clérigos atenienses de Lemnos, el atractivo de esta estatua le ganó el apodo de la Hermosa, como la anterior era de bronce y al representar a Atenea como diosa de la paz no llevaba casco. Se conservan un gran número de representaciones de Atenea en estatuas, bustos colosales, relieves, monedas y vasijas pintadas entre los atributos que caracterizan a la diosa en estas obras de arte están: el casco, que suele llevar en la cabeza bien elevado sobre la frente para revelar su cara con gesto de saludo pacífico, pero en unos pocos casos lo lleva en la mano. Suele estar adornado de la forma más bella con grifos, cabezas de corderos, caballos y esfinges. La égida, una coraza de piel de cabra que en mitos posteriores se decía le fue dada por el padre Zeus, aunque estuvo relacionada con él mucho antes en otros contextos culturales. El escudo redondo argólico en cuyo centro aparece el gorgoneion, la cabeza de la gorgona Medusa, el sello distintivo del culto a la primitiva diosa en Grecia, que recibió la posición más alta en el vértice del frontispicio del Partenón. Más tarde se decía que su escudo era un regalo votivo de Perseo. Objetos a ella consagrados como la rama de olivo, la serpiente, el mochuelo, el gallo y la lanza. Su atuendo suele ser la túnica espartana sin mangas, sobre la que viste una túnica, el peplo o, aunque raramente, la clámide. La expresión general de su figura es meditabunda y seria. Su cara es más ovalada que redonda, su pelo es rico y generalmente peinado hacia atrás sobre las sienes, flotando libremente por detrás. La figura completa es majestuosa y más fuerte que esbelta. Las caderas son pequeñas y los hombros anchos, de forma que en conjunto recuerda de algún modo una figura masculina. En anteriores retratos arcaicos de Atenea sobre vasijas pintadas, la diosa conserva parte de su carácter minoico-micénico, como las grandes alas de pájaro, pero esto no es cierto en esculturas arcaicas como las de Atenea Afea, donde subsumió a una diosa anterior invisiblemente luminosa, Afea, con relaciones cretenses en sus mitos. La Atenea pensativa es un relieve fechado sobre el 460 a.C. que representa a una Atenea cansada descansando sobre una vara. En la cultura posclásica, Atenea, Minerva, es el tema de la moneda conmemorativa 1915S Panamá Pacífico de $50 con 2.5 onzas Troy, 78 gramos de oro. Es la mayor moneda en peso jamás acuñada por los Estados Unidos. Fue la primera moneda de $50 acuñada y no se produjo ninguna mayor hasta las monedas de platino de $100 de 1997. Por supuesto, en términos de valor nominal ajustado, la de 1915 es la mayor denominación jamás emitida por Estados Unidos.
Durante aproximadamente un siglo se ha erigido una réplica a tamaño real del Partenón en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, ciudad conocida como la Atenas del Sur. En 1990 se añadió una gran réplica de la estatua de la diosa de Fidias de unos 12.5 metros de alto y dorada. El sello de California incluye una imagen de Atenea o Minerva sentada junto a un oso pardo. Una estatua del pensador escéptico Ernest Renan provocó una gran controversia cuando fue instalada en Tréguier, Bretaña. La biografía de Jesús, escrita por Renan en 1862, había negado su divinidad y había escrito la oración en la Acrópolis dirigida a la diosa Atenea. La estatua fue ubicada junto a la catedral con la cabeza de Renan mirando en otra dirección, mientras Atenea a su lado levanta el brazo como si desafiase al edificio. La instalación fue acompañada de una masiva protesta de los católicos locales y un servicio religioso contra el crecimiento del escepticismo y el secularismo. Por último, véase también Dioses olímpicos, Atenea pensativa, y encontramos pues las notas y referencias que se encuentran en la página, como les digo, http://es/wikipedia.org/wiki/Atenea. Este documento en audio, esta relatoría, esta lectura en voz alta fue grabada el 30 de junio del año 2016, así que tengo en mi presencia la versión del texto Atenea de Wikipedia, la enciclopedia libre de esa fecha, 30 de junio de 2016. Muchas gracias por visitar mi canal. Si te gustó la lectura, por favor compártela con una persona invidente, escúchala cuando estés haciendo otra cosa o cuando no puedas enfocar tus ojos en un texto o en este texto particular. Un abrazo a todos y nos vemos en Maritza Atenea, de todo un poquito por ahora.